Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Bienvenidos todos, empezamos con la información. Una persecución policial que inició en Durán y terminó en Guayaquil frustró el traslado de cerca de media tonelada de droga que era movilizada en un vehículo. La policía detuvo a 3 personas, una de ellas fue liberada luego de comprobarse que no tenía participación en este hecho. Fue una persecución policial que inició en Durán y terminó en la terminal terrestre de Guayaquil con 2 personas detenidas y sacos de droga incautada. Todo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que captaron la intensa persecución de miembros de la policía, específicamente del grupo motorizado de Zona 8, a personas sospechosas que se movilizaban a bordo de un vehículo negro. En ese perfilamiento de ese vehículo lo intentan registrar y el vehículo se da a la fuga, por lo que inicia una persecución desde esta avenida en el cantón Durán hasta la altura del terminal terrestre en la ciudad de Guayaquil. En esta maniobra esquivaban a otros vehículos mientras eran perseguidos por 4 motocicletas con uniformados a bordo. El momento en que existe la persecución por parte de los funcionarios policiales, uno de los sujetos que se encontraba en el interior del vehículo Vitara saca a relucir un arma de fuego apuntando hacia los servidores policiales, momentos en el cual los funcionarios hacen uso legítimo de su arma de fuego. Las autoridades asimismo confirmaron que hallaron en el vehículo 17 costales que contenían cerca de media tonelada de droga que se encontraba repartida entre el asiento trasero y la cajuela. Los cuales van a ser sometidos a las diferentes pruebas para que criminalística verifique de qué sustancia se trata. La policía confirmó que uno de los detenidos en el sitio se encontraba estable después del enfrentamiento, mientras que el otro está a la espera del certificado médico. Asimismo, la institución del orden indicó que una persona que no estaba involucrada en el hecho fue aprehendida, pero luego liberada gracias a la revisión de las cámaras del lugar. Le contamos ahora que ordenan prisión preventiva para 9 funcionarios del SNAI por el delito de ingreso de objetos prohibidos al centro de detención provisional. Entre los acusados está el director de dicho reclusorio, Ángel Cabrera Freire, a quien se le encontró en el techo de su oficina armamento, explosivos y droga. Fue el juez anticorrupción Renan Andrade quien esta tarde dictó prisión preventiva contra 9 funcionarios del SNAI por el presunto ingreso de objetos prohibidos a la cárcel. Entre los acusados está Ángel Cabrera Freire, director del Centro de Detención Provisional del Guayas, y 8 colaboradores de él. La decisión se da luego de que en el tumbado de la oficina de Cabrera Freire y otras oficinas administrativas se encontrara alrededor de 12 pistolas, droga, dinero en efectivo y explosivos, en medio del tercer operativo penitenciario. Hoy la Fiscalía pasó una audiencia de imputación de cargo ante uno de los señores jueces de la Unidad Anticorrupción. Imputó un delito de ingreso de artículos prohibidos, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los 9 procesados. Así también hizo conocer que esta instrucción tendría una duración de 30 días. La Fiscalía formuló cargos con base en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal, cuya sanción puede llegar a los 14 años de prisión por tratarse de funcionarios públicos. En estos momentos se va a presentar una revisión. Vamos a analizar también para, en los días que vienen, presentar un habeas corpus producto de la ilegalidad con respecto a la detención. Además de Cabrera, también fue detenido en este operativo Ronald Sánchez, quien estaba a cargo de la penitenciaría del Litoral desde noviembre pasado. Su orden de detención se dio por el presunto delito de omisión, sin embargo la Fiscalía no pudo calificar la legalidad de la aprehensión, debido a que en el parte policial no se adjuntaron los comprobantes de evidencia. Vamos a tomar las acciones legales correspondientes por esta detención ilegal, porque no es posible que se detenga una persona que no ha cometido ningún delito con una arbitrariedad de esta manera. Frente a esto, las únicas declaraciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad han sido vía Twitter, en el cual existe un breve comunicado que no especifica al detalle los hallazgos en oficinas administrativas ni de sus funcionarios detenidos, y solo señala que prestará toda la colaboración dentro de las investigaciones que se inicie por esta causa.
Producto total de las requisas ejecutadas en el complejo penitenciario, policías y militares han hallado un arsenal de guerra compuesto por al menos 68 armas de fuego, entre ellas 14 fusiles, 23 pistolas 9 milímetros, 2 revólveres 38 milímetros y 2 subametralladoras, así como también celulares. La penitenciaría del Litoral recientemente fue escenario de un nuevo enfrentamiento entre reos que, según la Fiscalía General del Estado, dejó 31 personas fallecidas y 14 heridas. Más noticias. Una persona fue asesinada por sicarios de la tarde de este viernes en los exteriores de una urbanización ubicada en la avenida León Febres Cordero, en la parroquia La Aurora del cantón Daule. Según información preliminar, el cuerpo quedó tendido cerca de la garita de la urbanización. Por ahora se desconoce la identidad del fallecido o si era residente de este sector. El ciudadano estaba conduciendo una motocicleta, de lo que se conoce iba a ser un comercio de la misma, y otro vehículo había estado esperando, el cual comete los impactos de arma de fuego en contra de su humanidad. Posiblemente ya haya estado premeditado el sicariato. De lo que verificamos no registra antecedentes penales. Y 3 personas fueron asesinadas en Montecristi, provincia de Manabí. Los cuerpos fueron abandonados por los delincuentes en la vía a la fallida refinería del Pacífico en El Aromo. Según la Policía Nacional, los hombres fueron torturados, maniatados y baleados. Todavía no se conocen las identidades de las víctimas. Agentes de la Dirección de Muertes Violentas investigan las causas de este nuevo crimen. Y en el cantón Rumiñahui, al suroriente de Quito, 3 ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos con droga y un arma de fuego. Según la Policía Nacional, el vehículo en el que se movilizaban las personas estaría reportado como robado. Los detenidos ahora están a órdenes de las autoridades competentes. Y el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, anunció que el próximo 10 de agosto el país verá el nuevo material bélico en la práctica letal para enfrentar al crimen organizado, cita textual, y aseguró que en 30 días finalmente llegarán los chalecos para la policía. Dijo Cucalón que al momento el Ministerio del Interior tiene 12 procesos de contratación en marcha por 67 millones de dólares que se concretarán antes del cambio de gobierno. Adelantó que para el mes de octubre la ejecución presupuestaria del gobierno de forma global alcanzará el 92%, respondiendo así a las críticas sobre la baja ejecución de algunas carteras de Estado. El caso más crítico, al término del primer semestre de 2023, el del Ministerio del Interior. Vamos con temas electorales. El presidente Guillermo Lasso modificó el estado de excepción para las elecciones anticipadas de 2023. Con ello se levanta el toque de queda para funcionarios electorales en el Cantón Durán, así como en las provincias de Los Ríos y Manabí. Se trata de una medida que estará vigente desde las 12 horas del domingo 6 de agosto hasta las 24 horas del miércoles 30 del mismo mes. Y es que así quedó establecido el decreto ejecutivo 836, suscrito el pasado 3 de agosto por el presidente de la República, Guillermo Lasso, tras modificar el estado de excepción para las elecciones anticipadas 2023. A decir de expertos, esta medida es necesaria en medio de un complicado panorama electoral que atraviesa el país. Adicionalmente, deben haber medidas que no necesariamente tienen que hacerse públicas, pero que tienen que implementarse. Aquello de dar mucho mayor seguridad a los locales del CNE en estos sitios, a los locales de los recintos electorales, es decir, donde se va a votar el día de las elecciones. Para ser más específicos, el decreto de estado de excepción establece que están exentos del toque de queda los siguientes grupos: funcionarios electorales, miembros de las juntas receptoras del voto, representantes de las organizaciones políticas, observadores nacionales e internacionales y además actores del proceso electoral debidamente acreditados. De igual manera, unidades prestadoras del servicio de transporte terrestre público, de pasajeros interprovincial e intraprovincial,
Es decir, con esta decisión del presidente se modificó el decreto 824 del pasado 24 de julio, en el cual se declaró estado de excepción por 60 días por grave conmoción interna debido al incremento de los índices de violencia y criminalidad en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. No sería dable que se pudiera repetir hechos como el asesinato del candidato a la asamblea por la provincia de Esmeraldas o el asesinato del alcalde Intriago en Manta. Y es que el próximo 20 de agosto se elegirá el nuevo presidente y asambleístas, además que se resolverá la decisión sobre la explotación petrolera del Yasuní y Chocó Andino. Pero para ello, previo a las elecciones, los actores políticos deben movilizarse en distintos puntos del país para que los elementos de los comicios se encuentren en orden. Y las autoridades del CNE iniciaron el proceso de capacitación a los integrantes de las misiones de observación electoral que verificarán los comicios que se desarrollarán el próximo domingo 20 de agosto. Durante la jornada democrática, los observadores internacionales portarán una credencial de color azul, mientras que la credencial de los observadores nacionales será de color rojo. Y avanza el recorrido de los 8 candidatos presidenciales en todo el país. En las últimas horas, caravanas y entrevistas son las actividades que cada uno de ellos han realizado en distintas provincias. Cada vez falta menos para que los ecuatorianos elijan al próximo presidente que gobernará el país. Y para ello cada uno hace sus mejores esfuerzos. El candidato Otto Sonnenholzner por la alianza Actuemos, por ejemplo, en las últimas horas cumplió su agenda en la ciudad de Guayaquil. Ahí participó en un encuentro con artistas de hip hop en el Centro de Arte Contemporáneo, con la finalidad de escuchar sus peticiones y apoyar a la cultura urbana. La cultura urbana es un espacio que a muchos jóvenes les permite, a través de la música, del baile, expresar sus sentimientos, alejarse de las mafias, alejarse de las pandillas, alejarse de las drogas. El candidato Fernando Villavicencio por la alianza Gente Buena Construye, en cambio, visitó Manabí. Junto a él, una multitud recorrió diversas calles en varios puntos de la provincia. La candidata por el correísmo Luisa González visitó las provincias de Orellana y Napo en la Amazonía. Ahí se reunió con autoridades locales en donde trató temas de seguridad, empleo, educación y salud. Mientras que Jan Topic por el Partido Social Cristiano y Yaco Pérez por la alianza Claro que se puede, desarrollaron sus agendas de actividades en la provincia de Pichincha. Así, con el pie en el acelerador, los 8 candidatos a la presidencia de la República presentan sus propuestas en distintos puntos del país, a 15 días de las elecciones anticipadas. Y le contamos ahora que un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo revela varias inconsistencias en los reportes financieros de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil en las pasadas elecciones. Entre lo observado, los gastos de campaña del alcalde Aquiles Álvarez, ganador de esta contienda. El reglamento de control de gasto electoral indica que durante la campaña se debe presentar un reporte de gastos de forma quincenal y una vez terminada un balance consolidado hasta 90 días después. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo siguió de cerca el cumplimiento de esta normativa por parte de los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil durante los últimos comicios. Detectaron que 3 no presentaron y que en los reportes de los 8 restantes hay inconsistencias. Entre ellas, por ejemplo, que en 9 reportes presentados por la exalcaldesa Cintia Viteri se declaró 0 ingresos y 0 gastos, aun cuando sus recorridos, mítines y caravanas presentaban una nutrida propaganda electoral. Se observaron también chivas y buses del sistema de transporte urbano municipal, en el cual existían una gran cantidad de personas llevando banderas y también artículos promocionales. Sin embargo, como les decíamos en su reporte de gastos, pues no se identifica ninguno de estos rubros. Por su parte, Aquiles Álvarez, ganador de esta contienda por el movimiento Revolución Ciudadana, presentó 7 reportes en los que, a decir de la organización, declaró $25 como ingresos y ningún valor en el rubro de gastos. Sin embargo, a través de una misiva enviada a Diario El Universo, uno de los medios que se hizo eco de esta investigación, Álvarez aseguró que reportó ingresos y gastos por $360.345 y que la información tomada de la página del CNE por parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo no está actualizada. Pero no es lo único. La organización sumó otra alerta sobre la Revolución Ciudadana haciendo campaña por un grupo de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, esta vez en el cierre de campaña de Álvarez. Nos llamó mucho la atención y fue la entrega de esta denominada polla electoral, en la que se está entregando información sobre
los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y creo que es importante que el Consejo Nacional Electoral verifique esta información, la entrega de esta denominada polla electoral y que tome una resolución al respecto. Desde la organización se aseguró que se denunciarán los hallazgos de este monitoreo. 16.000 ecuatorianos han sido detectados en situación irregular en Estados Unidos. En esta lista también se encuentran ciudadanos de nacionalidad venezolana y haitiana. Valery Villalba está con nosotros para darnos más información. Valery, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Así es, 2023 ha sido el año con mayor movimiento migratorio hacia Estados Unidos. Entre enero y abril de este año se ha ubicado a 16.465 ecuatorianos en situación irregular. Pero además de Ecuador se encuentran otras nacionalidades que buscan el mismo objetivo. En estos últimos meses, 30.250 venezolanos, 23.640 haitianos y asimismo un importante número de migrantes mexicanos. Para marzo de este año se detectó también la llegada de más de 6.800 cubanos. Sin embargo, en el 2022 fueron 224.607, esto debido a la agudización de la crisis política y económica de ese país. La ruta más utilizada por la población migrante es la frontera sur del país norteamericano y para llegar a él toman como punto de encuentro el Tapón de Darién, un ramo que se encuentra en la frontera entre Panamá y Colombia y que separa a su vez a Centroamérica de Suramérica, exponiéndolos a múltiples riesgos. Desde la derogación del título 42 en Estados Unidos, desde el 12 de mayo, las autoridades de ese país han devuelto a la frontera a 82.000 personas de 115 países. Estamos de vuelta para contarles que la oferta de cupos en universidades públicas continúa siendo inferior a la demanda de postulantes. Y aunque se eliminó el examen de la Cenecit y se traspasó el proceso de admisión a cada universidad, aún hay 5 instituciones superiores asistidas. Se lo explicamos. 130.000 cupos se ofrecen semestralmente en el sistema de educación superior del país. No obstante, desde la Cenecit se asegura que en ciertas carreras como medicina existe más demanda de estudiantes que los propios cupos disponibles. Aquí un ejemplo. Cada semestre en las aproximadamente 9 universidades que tienen la carrera mencionada se entregan 1.000 cupos, pero la demanda asciende a 30.000 estudiantes. Entonces, ¿quiénes realmente obtienen las plazas disponibles? Que va a primar más que una nota y primero han tenido cupo durante estos periodos siempre las personas de mayor situación de vulnerabilidad, las personas de mérito académico. Y aunque si bien es cierto que se eliminó el examen del Cenecit y se traspasó el proceso de admisión a cada universidad, aún existen 5 universidades asistidas, entre las que constan la Politécnica Nacional, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la Universidad Técnica de Babahoyo y la Universidad Luis de Vargas Torres, y también se suman los 55 institutos tecnológicos superiores. Es decir, los estudiantes que postulen para estos establecimientos primero deberán completar el registro único nacional, luego pasan a la etapa de inscripción que finalizó el 4 de agosto y se tiene previsto que en septiembre inicien los exámenes de ingreso de la universidad elegida. Por otro lado, también existen las universidades no asistidas, como es el caso de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que tiene su propio sistema de ingreso. Si el ciudadano no completa el registro único, no podrá acceder a educación superior. Paso 2, registro para el examen de ingreso en la ESPOL. Una vez que se le informa el día del examen, vienen los aspirantes y pueden rendir las pruebas de acuerdo a la carrera que ellos escogen. En la ESPOL, por ejemplo, en el periodo 2023-1 se ofrecieron más de 3.000 cupos, aunque la demanda fue de 4.000 estudiantes. Y unas 1.400 unidades educativas a nivel nacional serían susceptibles a posibles inundaciones. Aproximadamente 4.000 podrían tener afectaciones por deslizamientos de tierra ante la presencia del fenómeno del Niño. Se evalúa la necesidad de identificar otros espacios que sean utilizados como albergues. El fenómeno del Niño continúa en su formación y se espera que llegue a las costas del país a finales de este año. Lo que aún no se conoce es la intensidad con la que vaya a impactar el evento natural, por lo que desde el Ministerio de Educación se ha activado un plan de continuidad educativa que contempla evaluaciones a las actividades escolares que podrían ser presencial o a distancia, dependiendo de la susceptibilidad de las instituciones. Hemos trabajado principalmente en un plan de continuidad educativa
el cual contempla afectaciones a la infraestructura educativa. Hemos definido niveles tanto en alto, medio, bajo, terminar la modalidad en la que los estudiantes van a continuar el sistema educativo. Además de esto, la planificación contempla 2 escenarios en los cuales 4.500 establecimientos educativos podrían verse afectados. El primer escenario previsto son las inundaciones, en las que 1.194 planteles, debido a su ubicación, presentarían dificultades operativas. Aquí 250.000 personas de la comunidad educativa tendrían que continuar a distancia, en tanto que en el posible escenario de deslizamientos de tierra, 3.300 unidades educativas serían afectadas, lo que representa que más de 4.000 estudiantes y docentes retornen a la modalidad a distancia. Que aproximadamente estarían expuestas 4.500 instituciones educativas a nivel nacional, en un escenario, digamos, de fenómeno del niño. Esto puede variar conforme a las afectaciones dependiendo de la intensidad del evento. Asimismo, la cartera de Estado ha identificado a unidades educativas en 3 tipos de alerta. En alerta alta se encuentran 258 planteles, en la alerta media 1.142 instituciones y en la alerta baja 722 unidades educativas. Esto también nos permite identificar otros espacios para brindar el servicio educativo y que las clases no se suspendan en general. Este es el objetivo también de este ministerio, que la continuidad educativa siga siendo un hecho y que no haya suspensión de clases, sino que puedan pasar una modalidad virtual. Desde la gestión de riesgos del Ministerio de Educación se evalúa la necesidad de identificar otros espacios que sean utilizados como albergues para no perjudicar a más educandos. Y escuche esto, se dejarán entre 2.000 y 2.500 millones de dólares en atrasos al nuevo gobierno, según el viceministro de Finanzas. En la lista, deudas al IES, a las prefecturas y a los municipios. El gobierno cerró el primer semestre de 2023 arrastrando 1.492 millones de dólares en atrasos, la mayoría correspondiente al pago del aporte del 40% a la seguridad social. El viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, aclara que el régimen ha concentrado sus esfuerzos en pagar una deuda que no empezó en 2021 y que eso explica mucho. Es decir, lo que hemos pagado a la seguridad social corresponde más que al periodo de gobierno que nosotros estamos. Es decir, 24 meses, yo he pagado un equivalente a 30 a 35 meses, porque estoy cubriendo asimismo las obligaciones viejas. Otro de los rubros, la deuda con prefecturas y alcaldías por concepto de devolución de IVA y pagos al Fondo de Equidad Territorial. El gobierno y las prefecturas se sentaron a la mesa esta semana, pero el viceministro aclara que el monto de la deuda aún tiene que definirse. Se habló de 456 millones de dólares. No son cifras definitivas, no se ha hecho ningún reconocimiento de una deuda de 400 millones de dólares. Dentro de ese valor hay muchas cosas que discutir, no estamos diciendo o desconociendo que existan esos problemas que están ahí, pero hay valores que todavía deben ser trabajados en mesas técnicas, determinado, base legal y todo lo demás. Si son los 200 millones que están ahí, son los 200 millones. Si son 100, son 100, si son 400, son 400. En agosto y septiembre el gobierno desembolsará a las prefecturas 20 millones de dólares y en los próximos 6 meses, en suma, 150 millones de dólares. A los municipios se les adeuda 76 millones, aproximadamente 50, dijo, se les cancelará en los próximos 6 meses. En suma, dice el viceministro, al nuevo gobierno se le dejará entre 2.000 y 2.500 millones de dólares en atrasos, que no han sido originados en la actual administración, dice, y que es mucho menos de lo que les tocó recibir. Puede ser del orden de entre los 2.000 y 2.500 millones el valor que estamos hablando. No significan atrasos de pagos a un proveedor que no le estoy haciendo en este instante, sino que estamos hablando de cosas que vienen arrastrándose de varios años atrás. En este momento, las cuentas por pagar a las que hacen referencia son muy inferiores a las que se encontraban antes. Insisto, esto es algo que va evolucionando. Es decir, yo voy pagando las deudas viejas, voy abriendo las nuevas y en el tiempo voy cerrando ese valor que se encuentra ahí. Sin embargo, asegura, para afrontar el embate del fenómeno del niño se dejan firmados créditos con la CAF por 1.000 millones de dólares y otros 400 millones en una línea de crédito ampliada con el BID. Y bien, buenas noticias. La conexión aérea desde y hacia la ciudad de Cuenca ha mejorado notablemente en las últimas semanas. Destinos como Quito y Guayaquil cuentan con varias frecuencias diarias. Por ejemplo, este viernes volvió a operar Aeroregional entre Cuenca y Quito con conexión a Panamá. Es el vuelo de la compañía Aeroregional que vuelve a operar entre la ruta Quito-Cuenca.
Pasada las 7 de la mañana de este viernes, llegó el vuelo al aeropuerto Mariscal Amar. Las principales autoridades de la ciudad lo esperaban. 8 vuelos a la semana, 2 al día, durante 4 días a la semana, que conectan directamente con Panamá y próximamente con Lima. Aeroregional siempre tiene una tarifa plana de $80 por vía. Estamos dando alrededor de un 10% de descuento a las personas que reserven por Aeroregional. Con esto se mejora notablemente la conexión aérea desde y hacia la ciudad de Cuenca. Son varias las compañías operando actualmente y se espera que lleguen más, dijo el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Pongo esta responsabilidad en todos los cuencanos y cuencanas, sobre todo y quienes nos visitan, de poder utilizar estas aerolíneas, no dejar que mueran, que decrezcan, sino más bien que esto pueda aportar para que se regule el costo del mercado aeronáutico con Cuenca. Esperemos que a futuro tengamos ya la de Guayaquil y Manta que se ha hablado. El primer personero municipal añadió que se ha pedido al gobierno nacional poder hacer migración y antinarcóticos en esta terminal aérea. Ese es el compromiso del ministro Zapata y del presidente, así que esperamos que ellos puedan proceder de la manera más pronta posible. Por otro lado, se busca mejorar los servicios en este aeropuerto. Uno de ellos es la colocación de mangas, aquellas que fueron hace varios años donadas por el antiguo aeropuerto de Quito. Nosotros vamos a hacer una inspección que nos permita verificar el estado real de estas mangas y determinar un presupuesto necesario para poder activar de nuevo las mangas y conectarlas en este terminal. Lo que es importante mencionar a la ciudadanía es que colocar las mangas va a implicar un cambio sustancial de este terminal, porque los pasajeros tendrán que abordar desde el segundo piso. En tanto, el arreglo de la pista está proyectado para el próximo año. Bien, el contraste. En 2014 fue inaugurado el Aeropuerto General Ulpiano Páez en Salinas como una de las obras más importantes a nivel nacional. En 2018, sin embargo, cesaron los vuelos comerciales y actualmente funciona solo para operaciones privadas. Hicimos un recorrido. Se inauguró en 2014 como la obra más grande que tendría el Cantón Salinas. Así se catalogó el Aeropuerto General Ulpiano Páez, el cual fue construido con miras a la internacionalización, al proyectarse como un centro de atención turística de primer nivel para América Latina. Es un aeropuerto que tiene todas la tecnología de un aeropuerto internacional directamente, los vuelos desde toda la región. Aunque casi 10 años después, la realidad es esta. La salinidad y falta de mantenimiento es evidente. Maleza en los alrededores, garitas sin guardia y en condiciones insalubres, cámaras sin funcionar, fallas geológicas en la vía de ingreso, tumbado en pésimas condiciones y demás. Aunque esto es solo lo que se puede ver en las zonas de libre acceso. El presupuesto invertido en su construcción fue de aproximadamente $49 millones. En 2018, con el cierre de TAME, los vuelos comerciales a nivel nacional cesaron. Actualmente recibe un promedio de 25 a 30 vuelos de aviación general. Estas operaciones se reducen a actividades privadas. Aquí nace la incógnita. ¿De qué manera se podría potenciar el volver a ofertar vuelos nacionales? Inicialmente tiene que unirse las cámaras, en este caso el GAT de Salinas, el GAT provincial de Santa Elena, de esta manera que vayan ellos conociendo y observando dónde están los puntos fuertes para poder potencializar. Denis Córdoba, alcalde del Cantón Salinas, aseguró que se están realizando los trámites correspondientes. Actualmente todo está en un solo código catastral, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es delimitar cuál le corresponde a la DAC y cuál le corresponde a la FAI. Luego de regularizar ese trámite, nosotros empezaríamos ya a solicitar la competencia del aeropuerto en sí, ¿no? Comerciantes y artesanos son enérgicos al mencionar que sería importante para el desarrollo turístico de este sector el habilitar el funcionamiento de esta terminal aeroportuaria. Una vía de transporte aérea donde la gente se sienta más segura viajando, creo que va a ser bueno para Salinas que se abra el aeropuerto. Consta con 2 pistas operativas. Según la DAC, tiene todos los servicios disponibles para atender operaciones aéreas. Para la elaboración de este reportaje, el ingreso a las instalaciones fue guiado y se nos prohibió acceder a distintos lados. Y en nuestro segmento Brillan en el Mundo les presentamos a una locutora manabita que brilla en Barcelona, España. Se trata de Meche Barragán, quien tiene un podcast enfocado en potenciar las relaciones interpersonales. Creo que la disciplina te lleva muy lejos. Sin disciplina puedes soñar
toda tu vida si quieres, pero no llegarás muy lejos. Desde Bahía de Caracas, Manabí, hasta Barcelona, ha llegado Meche Barragán, locutora radial con más de 30 años de experiencia. En Ecuador empezó su carrera en la comunicación. Primero empecé pues como DJ, ¿no? Poniendo música, y después poco a poco, conforme fui ganando experiencia, pasaron los años, me dediqué a hacer programas ya con un poco más de contenido. Vive en Barcelona hace 7 años, ciudad a la que llegó para estudiar coaching, mentoring y gestión de emociones. Actualmente trabaja en Radio Gran Vía en Barcelona y tiene su podcast Sinceramente por Meche Barragán, con el que busca sacar la mejor versión de sus oyentes. Cuando yo empecé a hacer el podcast, justamente en noviembre del año pasado, yo quería utilizar mi voz, ¿no?, para un bien superior, ¿sí? Porque evidentemente es mi trabajo, pero yo quería que la vida me dé la oportunidad de generar bienestar al resto. Mi podcast es muy enfocado en relaciones. Tanta acogida ha tenido que ya está en el puesto número 2 de los podcasts más escuchados en relaciones y gestión emocional entre el público de habla hispana. Depender del otro es dejarme a mí misma de lado, y realmente lo que pasa es que cuando tenemos ese nivel de dependencia emocional, nos olvidamos de que existimos y nos perdemos en el otro y le entregamos todo el poder a la otra persona, todo el poder de nuestras vidas, cuando realmente el poder está en mí. Y afirma que a pesar de vivir tan lejos de su país, nunca olvida sus raíces. Yo siempre les digo, soy ecuatoriana, latina hasta la muerte. Yo sí soy una defensora del Ecuador, y trato siempre de estar mencionando todo lo rico que comemos, todo lo amables que somos. Así esta Manabita seguirá inspirando a miles alrededor del mundo. Y por supuesto, nos encontramos. Estamos de vuelta, amigos, gracias por seguir con nosotros. Al mediodía, un árbol cayó sobre un vehículo destruyendo parte de su carrocería. El suceso ocurrió en la avenida Simón Bolívar y de los Conquistadores, en el nororiente de Quito. Producto de este incidente, la vía fue cerrada por completo en sentido norte-sur. No se reportan personas fallecidas ni heridas. A las 3 de la tarde aproximadamente se habilitaron nuevamente los carriles al tránsito vehicular. Siguiendo esta emisión informativa, siga en sintonía de Teleamazonas y que tenga usted un gran fin de semana. Siempre un gusto acompañarnos. Buenas noches.